El Pleno de la Diputación ha aprobado los planes de formación de la Diputación de Valencia. Estos planes se destinan fundamentalmente a empleados públicos, tanto de la Diputación como de los ayuntamientos. Y bueno, el objetivo principal es mejorar la profesionalización de estos empleados, mejorar sus competencias para que puedan prestar un servicio de calidad a la ciudadanía. Se va a dotar con alrededor de 300.000 euros todas estas actuaciones. El año pasado expedimos aproximadamente 3.200 certificados de aptitud. Eso significa que hubo un fuerte aprovechamiento de las acciones y además una gran participación. Se impartieron alrededor de 147 acciones formativas, entre talleres, seminarios, jornadas, cursos en línea. En ese sentido estamos trabajando muy fuerte para descentralizar las acciones formativas en distintas localidades de la provincia. Estamos apostando también muy firmemente por la formación en línea. Ya prácticamente la formación a través de Internet supone el 40% de la programación anual. Para que os hagáis una idea de la importancia de estos planes de formación, el curso pasado prácticamente todas las entidades locales de la provincia participaron en alguna acción formativa, en cualquiera de las modalidades que teníamos programadas y fundamentalmente pues hubo acciones destinadas a policía local, hubo acciones en materia de administración electrónica, de informática y nuevas tecnologías, de procedimiento administrativo. El año pasado además hubo un cambio importante en la ley de procedimiento administrativo y bueno, hemos desarrollado un curso online que ha tenido una gran aceptación. Entre las novedades de este año destacaría el convenio que se ha suscrito con el IVASPE para formar a toda la policía local en materia de violencia de género. Esta es una iniciativa que es la primera vez que se realiza dentro de los planes de formación y supone una apuesta muy fuerte, pues se trata de formar a toda la policía local de la provincia de Valencia en un curso que tiene como principal foco de atención la víctima del delito. Están programadas alrededor de 12 convocatorias y va a suponer un importante esfuerzo formativo dentro de los planes de formación.